Bienvenidos. Hoy les proponemos hacer un repaso, un recorrido por los autores y los principales temas que estuvimos trabajando en esta primera parte del año y que se corresponden con la unidad número 2 de nuestro programa. Esa unidad, la número 2, concentra una serie de conceptos relacionados entre sí, entre los que aparecen texto, contexto, paratexto, hipertexto, unidad multimodal, género, etc. Conceptos sobre los que nos interesa detenernos para reflexionar sobre qué implica cada uno de ellos, de qué estamos hablando cuando utilizamos uno u otro y en qué medida nos pueden ayudar a pensar o repensar nuestro objeto de estudio. Lo primero que vamos a considerar entonces es la definición de texto. Entendemos por texto un concepto en reelaboración y ampliación permanente que abarca las huellas de quien lo produce, del receptor previsto y del contexto en que se realiza. Esto quiere decir que todo texto se carga con los sentidos que el emisor imprime en su enunciado y a la vez adquiere nuevos sentidos en los procesos de reinterpretación por parte del receptor. Un texto es entonces una unidad de sentido, una unidad comunicativa de carácter social. Elegimos trabajar en esta primera unidad con los aportes de Gerard Genet porque fue uno de los primeros en interesarse por los textos como objetos de estudio, tanto en su contenido como en su aspecto material. En esta línea de investigación se va a ocupar también del entorno del texto en su forma de libro y en aquello que permita, que posibilita su condición de objeto accesible. Así es como vamos a llegar a la noción de paratexto. Para Genet, el paratexto es el encargado de delimitar el texto, de darle entidad independiente. ¿Se acuerdan de esa cita que veíamos hace unos meses que decía, el paratexto es para nosotros aquello por lo cual un texto se hace libro y se propone como tal a sus lectores? Genet nos invitaba así a pensar en los textos a partir de la noción de paratexto, cuando decía, más que un límite o una frontera cerrada, se trata aquí de un umbral, de un vestíbulo que ofrece a quien sea la posibilidad de entrar o de retroceder. A su vez, para Genet, el paratexto es considerado subsidiario del texto. Esto es, que existe un aspecto principal, que estaría abarcado por el texto, y un aspecto secundario, que incluye todos los elementos paratextuales, sean verbales o icónicos. Frente a esta propuesta de análisis de textos, que separa el contenido de la forma y prioriza el contenido sobre la forma, vamos a tener otro conjunto de propuestas, de perspectivas de análisis, que van a unir contenido y forma en igualdad de importancia. Estas segundas perspectivas de análisis, que consideran que ambos aspectos de la textualidad son igual de importantes, son las que a nosotros nos resultan más interesantes para pensar la comunicación. Les propusimos para este caso la lectura de dos autores que provienen del campo de la semiótica social, Kress y Van Leuven, y que trabajan con discursos audiovisuales y multimediales, y desde ahí van a revisar la situación comunicativa en términos semióticos, o sea, en términos de construcción de sentido. Esto nos va a permitir considerar como textos todo un conjunto heterogéneo de objetos culturales que de hecho pueden ingresar en la categoría de texto en la medida en que se comportan como textos y puedan ser leídos e interpretados al igual que los textos. Estos autores plantean que todo texto es una unidad de sentido de realización multimodal. Esto es, que un texto se realiza o involucra en su realización diferentes modos y todos esos modos van a ser igual de importantes. No habría ya un aspecto principal vinculado con el contenido, sino que la construcción final de aquello que se dice excede al contenido y va mucho más allá. Para Kress y Van Leuven, cada vez que uno se comunica,
construye unidades de sentido que se realizan en diferentes modos, y en esos diferentes modos, lo físico, lo material, tiene tanta importancia como el contenido. Nosotros vamos a exceder la noción tradicional de texto y vamos a considerar otros objetos culturales cuando sea posible, porque se comportan de manera similar. Y en definitiva, todo objeto cultural puede ser leído como un texto que se realiza en diferentes modalidades. La definición de unidad multimodal es importante para nosotros porque los objetos culturales con los que nosotros trabajamos son más complejos. La comunicación contemporánea es más compleja y le otorga un papel significativamente más activo al receptor. Y esta idea es interesante, la del papel más activo del receptor, que va a volver a aparecer cuando consideremos otro de los conceptos involucrados en esta unidad, el de hipertexto. Para este caso les propusimos leer los aportes de Landau, quien define al hipertexto como un texto compuesto de bloques de palabras o de imágenes, electrónicamente unidos en múltiples trayectos, cadenas o recorridos en una textualidad abierta, eternamente inacabada. Esta definición de hipertexto nos interesa especialmente porque redefine el concepto de texto y, por lo tanto, el de autor, de lector y de lectura. Es más, les propusimos también comparar los aportes de Landau con los de Verón, quien considera un uso hipertextual de los textos. Hay tres elementos que van a caracterizar entonces a todo hipertexto: intertextualidad, polifonía y descentramiento. En el primer caso, el hipertexto explicita las interconexiones que un texto puede producir, ampliándolas hipotéticamente hasta el infinito y generando un conjunto de trayectos que conforman el tejido hipertextual. De estos trayectos resulta imposible privilegiar alguno, de ahí que otra de sus características sea la polifonía, porque además, al ubicar un texto dentro de una red de textos, se lo obliga a existir como parte de un diálogo. Por último, la tercera característica, el descentramiento, está vinculada con el papel que juega el lector. A medida que el lector se desplaza por la red de textos, hace de sus intereses propios el eje organizador de su lectura. En este repaso de los principales contenidos de la unidad número 2 que les proponemos hoy, tendríamos que considerar al menos dos conceptos más: contexto y género. Para hablar tanto de contexto como de género, es necesario considerar el uso efectivo de los textos, porque cuando un texto se materializa en el uso, texto y contexto se vuelven inseparables. A su vez, en el uso, van a incidir diferentes factores que van a exigir un abordaje interdisciplinario de los textos como objetos de estudio. Por eso, en el caso del concepto de género, estuvimos revisando las propuestas de dos autores, Steinberg y Bakhtin. Bakhtin justamente comienza hablando de uso. Nos dice que el uso de la lengua se lleva a cabo en forma de enunciados, orales o escritos, concretos y singulares, que pertenecen a los participantes de una u otra esfera de la praxis humana. Cada esfera de uso de la lengua elabora sus tipos relativamente estables de enunciados, a los que denomina géneros discursivos. Lo más importante de esta cita, creo, está en la expresión tipos relativamente estables de enunciados. Es decir, para Bakhtin, en el uso efectivo de la lengua, no importa si es oral o escrita, vamos a encontrar ciertas regularidades, acordes con las distintas esferas de uso. Para Steinberg, por su parte, los géneros son clases de textos u objetos culturales discriminables en toda área de circulación de sentido y en todo soporte de la comunicación. Steinberg nos habla de géneros literarios, del entretenimiento, del discurso político, televisivos, radiofónicos, gráficos, etc. Estos géneros constituyen opciones comunicacionales sistematizadas por el uso. Y en esa sistematización, justamente, radican sus condiciones de previsibilidad. Nos permiten prever,
anticipar lo que va a suceder ahí. Por último, para la noción de contexto, estuvimos trabajando con los aportes de Van Dijk, quien entiende el contexto como una suerte de interfaz entre las estructuras sociales y los modos en que los diferentes actores sociales representan mentalmente esas estructuras. Para Van Dijk, la situación social comunicativa que rodea todo acto de comunicación no puede influir directamente sobre las estructuras verbales o discursivas de los participantes del acto comunicativo. Se necesita una instancia mediadora, una suerte de interfaz decodificadora y recodificadora que intervenga entre la producción y la recepción del discurso y la situación social comunicativa. Esa interfaz para Van Dijk es el contexto. O sea, no se refiere con el término contexto al entorno social comunicativo, sino a la representación mental que cada participante tiene acerca de esa situación social comunicativa. El contexto, entonces, ya no es algo externo, visible y más o menos tangible u objetivable, sino que pasaría a ser algo interno, o quizás mejor internalizado, algo que construyen los participantes de la situación comunicativa como representación mental, representación de nosotros mismos, representación de los demás, del espacio físico, del tiempo, de las pautas de comportamiento, de la conciencia de clase, etc. Así entendido, el contexto se vuelve subjetivo e individual. Y eso es todo. Nos encontramos la semana que viene para hacer un repaso de la unidad número 3. Hasta la próxima.